decíamos, o yo decía, pues, jóvenes, estamos en el tema de ciclos. Entonces, hemos visto que son 3 tipos de ciclos y en cada uno de ellos hemos hecho mínimo unos 2 ejercicios. Pero, pues, cuando estábamos viendo el for, el para, pues sabíamos que el ejercicio se tenía que resolver con el para. Y así con los otros dos. En realidad, pues eso no es así como sucede, ¿verdad? Sino que nosotros, cuando vamos a aplicar un ciclo, tenemos que analizar cuál de los 3 nos conviene. Y si nos vamos un poquito más a la realidad, pues primero tenemos que decidir si hay que usar un ciclo. Ahorita, bueno, sabemos que tenemos que usar ciclos porque estamos en el tema de ciclos, pero ya en un contexto más real, pues primero hay que decidir si necesitamos un ciclo. Y luego ya que lo necesitamos, ¿cuál de los 3 me conviene, verdad? Bueno, entonces vamos a empezar una serie de operaciones. Operaciones aparte, ya tenemos una calculadora de 4 operaciones básicas, pero le vamos a ir agregando. Dijimos que vamos a llegar a unas 13 o 15 operaciones. Y vamos a iniciar con esta, con la potencia entera. ¿Sí? La potencia entera, sabemos que hay una operación que se llama potencia, pero el exponente pues, puede tener decimales o no. En este caso, nos vamos a sujetar a que el exponente no va a tener decimales, ¿sí? Porque si no, el proceso tendría que ser un poco diferente. A ver, voy a poner un ejemplo de una potencia. Fíjense que, a ver, jóvenes, que se oye mucha plática. ¿Por qué vamos a hacer operaciones utilizando ciclos? Ah, pues porque realmente todas las operaciones se pueden resolver con ciclos. Inclusive hablo de las operaciones matemáticas como la potencia, la raíz, seno, coseno, las que contiene una calculadora. Normalmente se resuelven con ciclos. Bueno, entonces, por ahí cuando en primaria, no sé si cuando empezaron a ver el concepto de multiplicación, tal vez por ahí dentro de lo que les dijeron, es que la multiplicación es una suma abreviada, ¿sí? ¿No les dijeron algo así? ¿Por qué? ¿Por qué la multiplicación es una suma abreviada? A ver, yo multiplico 3 por 8. 3 por 8. Bueno, si me sé las tablas, si me acuerdo de las tablas, digo 3 por 8 son 24. Y si no me, pues sumo el 3 8 veces, ¿verdad? O sumo, como tiene la propiedad conmutativa, sumo el 8 3 veces. ¿Sí? Bueno, entonces la multiplicación es una repetición de sumas. Y así como esa operación, pues la potencia también va a ser una repetición de qué. A ver, vamos a poner un ejemplo. Aquí. Voy a poner el 4, lo voy a elevar a la 5. ¿Sí? ¿Cómo se puede, si yo quiero desarrollar la operación que se realiza, ¿cómo sería? 4 por 4 por 4. ¿Cuántas veces? Y eso me da, ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? ¿A dónde van? ¿A una fiesta o qué? ¿Cuánto da eso? Por favor. 1024. 1024, ok, gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos 4 a las 5. Vemos claramente que para llegar al resultado de la potencia estamos repitiendo multiplicaciones. ¿Cuántas veces? 5 veces. Entonces yo puedo decir, aquí voy a numerarlas. Este es una vez, 2 veces, 3, 4 veces y 5 veces. ¿Sí? Bueno. Entonces, obviamente que este número de repeticiones, ¿cuál variable me lo va a dar de la exponente? La de arriba, el exponente, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a multiplicar ese número? El número de veces me lo da el exponente, pero lo que voy a multiplicar, ¿qué es? La base,
¿Sí? Bueno, entonces vamos a definir nuestros datos de entrada y salida. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada y salida? Ya dijimos los nombres. Me los acaban de decir ustedes. La base y el exponente. La base y el exponente. Es lo que yo le voy a preguntar al usuario para poderle dar qué resultado. Bueno, vamos a llamarle potencia. ¿Sí? Potencia. ¿Sí? Ahora, yo he insistido mucho y en los proyectos a veces, pues no, eso no lo hacen. Los nombres de las variables no pongan nombres tan cortitos a los nombres de las variables. O sea, bueno, a veces como que sí está bien, pero si yo voy a utilizar 20 variables y le voy a poner i1, i2, i3 y x4, pues al rato ya no voy a saber qué quiere decir cada variable. Bueno, yo he insistido que se le pongan nombres descriptivos. Sin embargo, aquí le voy a dejar nada más hasta pot. Ahorita vamos a ver por qué. Le voy a dejar así como pot. En lugar de potencia. Creo que sería más adecuado potencia, pero voy a dejar pot. Bueno, entonces, nosotros aquí lo que estamos haciendo es una multiplicación de la base, el número de veces que me dice el exponente. Si nosotros le decimos ¿qué vendría siendo? Este vendría siendo del exponente, que viene siendo. Bueno, vamos a ponerle aquí exponente. Y este viene siendo la base, ¿sí? Ahora, vamos a analizar qué tipo, es claro que es una repetición de multiplicaciones. Ahora vamos a analizar cuál de los tres ciclos me conviene usar. ¿Por qué son 5 multiplicaciones? En este ejemplo. Porque el exponente vale 5. O sea que, y el exponente es un dato de entrada. Entonces, yo voy a conocer cuántas multiplicaciones voy a hacer, no directamente, no en este momento, lo voy a conocer cuando le pida el dato al usuario, pero lo voy a conocer antes de aplicar el ciclo. Por lo tanto, yo sé cuántas multiplicaciones se van a hacer. Yo sé que en este caso va a ir del 1 al 5. Si aquí fuera un 7, pues sería del 1 al 7. Y si fuera un 20, es el del 1 al 20. ¿Qué tipo de ciclo me da esa secuencia? El for, ¿verdad? El para. Puedo usar, miren, creo yo que el más fácil de usar es el for. Y es uno de los que más se utiliza. Pero a veces digo, no, a mí me gusta más el mientras, el while. Bueno, también lo podemos hacer con el mientras, pero el contador lo tenemos que implementar por nuestra cuenta. Y acá el contador ya, como quien dice, es automático. Entonces, para nosotros sería la variable i. La variable i, bueno, si yo le quiero llamar a la variable de control de mi ciclo, le voy a llamar i, como lo he hecho por costumbre. Entonces, vamos a ver cómo se comportarían estas variables. Voy a poner aquí la i. ¿Y en dónde vamos a guardar el resultado de la potencia? ¿En qué variable? En pot, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner pot. Y vamos a poner una rayita por ahí para separar. A ver, así lo vamos a poner. A ver ahí. Entonces, la i, en este ejemplo, ¿qué valores va a tomar? 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los valores que va a tomar la i. Va a ser mi contador. Pero la potencia, la potencia es la que me va a ir generando hasta llegar al 1024, pero no me lo va a generar de golpe. Aquí el 4 lo multiplicamos por 4 y me dio 16. Y luego 16 por 4 me da 64. 64 por 4 me da 256. 256 por 4 me da 1024. Es una secuencia, una repetición de multiplicaciones. Entonces, ¿cómo logramos esa secuencia? El 1 lo multiplicamos, no es este 1, es otro 1. El 1 lo multiplicamos por 4 y ¿cuánto me da? 4, ya llevamos una multiplicación. Tomamos el 4 del resultado anterior, lo multiplico otra vez por 4 y ¿cuánto me da? 16. Tomo el 16 del resultado anterior, lo multiplico por 4 y me da 64.
tomo el 64, lo multiplico por 4, siempre por la base, y esto me da 256. Y tomo el 256, lo multiplico por 4, y me da el 1024. ¿Sí? Bueno, entonces es claro que esta variable, vamos a ponerle, esta variable bueno, el valor final de i, porque el inicial va a ser 1, pero el final, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el exponente. Este es el exponente. Entonces, el ciclo va a ir desde el 1 hasta el exponente. Y ese lo va a ir controlando la variable i. Y este, ¿qué viene siendo? Este 4, ¿qué viene siendo? Es la base, ¿verdad? Es la base. Acuérdense que en el algoritmo tenemos que poner con variables, no con el 4 ni con el 5. Esta es la base. Y este viene siendo pod. ¿Sí? Este es pod. Ahora, ¿cómo estamos obteniendo el valor de pod, el nuevo valor de pod? Ah, pues estamos multiplicando. Para obtener el nuevo valor de pod, estamos haciendo eso. Pod nuevo es pod anterior por ¿cuánto? Por la base, ¿verdad? Esa es la operación que estamos repitiendo. ¿Sí? Esta la voy a poner aquí en rojo. Ahora, yo les dije que este 1 no es este. La variable pod, para que pueda hacer la primera operación, debe tener un valor inicial. O sea, pod es un acumulador, pero no de sumas, sino de multiplicaciones. Este 1, ¿de dónde lo tomamos? Pues de un valor inicial. Antes de que entre el ciclo, pod debe empezar con 1. Si empezara con 0, ¿qué sucedería? ¿Cuánto es 0 por 4? Y luego 0 por, pues me daría puro 0. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Pod es un acumulador de multiplicaciones, por lo que debe inicializarse con 1. Pod es un acumulador de multiplicación, ¿sí? Y esto que puse en rojo es la expresión que se está repitiendo. El nuevo valor de pod es igual al anterior por la base y se guarda un nuevo valor. Y luego a la siguiente vuelta, pues pod se va a ir incrementando, se va a ir aumentando con la multiplicación por la base. Bueno, entonces ya estamos listos para crear nuestro algoritmo. Vamos a hacerlo ahorita en Flowborit. ¿Qué tipos de datos serían las variables? La base es real. El único que debe ser entero es el exponente, porque si fuera con decimales el exponente, ya nuestro algoritmo no funcionaría. Está nada, por eso le llamo potencia entera. Muy bien, entonces tenemos que base puede ser real con decimales, porque aquí lo puedo multiplicar por decimales también. ¿Por qué el exponente no puede ser real? Pues porque entonces ya la cuenta esta no la podría llevar. ¿Sí? Bueno, entonces base y pod, el resultado sí puede ser con decimales, por lo tanto son reales. El exponente es entero y la variable i, que no aparece ahí porque no es de entrada ni de salida, pero pues es necesaria, pues también va a ser un entero. Entonces vamos a declarar primero las variables, la exponente y la i van a ser de tipo entero. Y la base y pod va a ser de tipo real. Luego, pues vamos a pedir la base y el exponente. Entonces le diríamos aquí una salida, base, pedimos la variable base, pues una entrada,
y vamos a pedir el exponente. Vamos a indicarle así claramente que tiene que ser un entero. Entonces le diríamos aquí una salida exponente entero. ¿Sí? Y esto le vamos a dar entrada a la variable exponente. Muy bien, entonces, ya me van a dar el 4 y el 5, siguiendo este ejemplo. Ahora vamos a empezar a hacer la multiplicación, pero la variable pod debe tener un valor inicial antes de que entre al ciclo. En el ciclo vamos a poner esta expresión, es lo que se va a repetir. Pero para que lo pueda hacer la primera vez, pod debe traer un valor de 1. Bueno, entonces vamos a decirle aquí una asignación, pod es igual a 1, ¿sí? Y vamos ahora sí a poner nuestro ciclo. Dijimos que el más adecuado ahorita es un ciclo para, un ciclo for, porque sabemos cuántas veces se va a repetir, del 1 a exponente. Y bueno, entonces en el ejemplo, pues del 1 al 5. Entonces vamos a decir aquí un ciclo para, lo configuramos, la variable de control va a ser la i, la i no la tengo que pedir, el valor inicial es 1, siempre va a empezar en 1 y va a terminar en el valor que tenga el exponente. Exponente. ¿Sí? Lo va a incrementar así. Y lo único que va a hacer aquí es esta operación. Va a decir, el nuevo valor de pod es el anterior por la base. De tal manera que pod empieza con 1, pero cada vuelta que dé lo va a multiplicar por 4 y lo va a guardar ahí mismo. Para que se pueda acumular, el resultado se tiene que guardar en la misma variable. Por eso aparece de los dos lados el nombre de la variable. Muy bien. Y cuando salimos acá, pues ya podemos dar el resultado. Cuando salimos del ciclo. Si por ejemplo aquí le decimos que va a ir del 1 al 5, pues sabemos que la i va a llegar hasta el 6 y es cuando se va a salir. Así trabaja el ciclo, el por o el para. Y el for, ¿verdad? Entonces le decimos base, le concatenamos un circunflejo, exponente, le concatenamos aquí pues el resultado que es pod. El resultado es pod, pero el valor final dentro del ciclo se va formando y el que nos interesa es el último. A ver, entonces ahí vamos a guardarlo. Se va a llamar fd 29 potencia entera. Muy bien, entonces ahora pues vamos a probarlo. Vamos a probar con el ejemplo. La base es 4 y el exponente es 5. Y ahí me dice que 4 a la 5 es 1024. La base sí puede tener decimales, ¿eh? A ver, si ponemos, por ejemplo, 5.87 elevado a la 4. A ver, lo checan por favor en la calculadora. 5.87 elevado a la 4. ¿Me debe dar eso? ¿Sí da eso? Ok, gracias. Bueno, ahora, ¿cómo podemos verificar los valores dentro del ciclo? Los que van cambiando son i y pod. La base no, esa no va cambiando, pero pod sí va cambiando, la i va incrementándose y pod también va incrementándose, pero con la multiplicación. A ver, un intento podría ser si lo ejecutamos lento y mostramos las variables aquí. A ver, ahí están las variables, ¿sí? Bueno, entonces ahora
vamos a ejecutarlo. Ahí está lento. A ver, el 4 elevado a la 5. Vamos a ver el comportamiento de las variables. La i debe ir del 1 hasta el 6 porque en el 6 es cuando se sale. A ver, aquí está. La i 1, 2, vean cómo pot va cambiando. 3, 64, 4, 256, 5, 1024. Y la i llega al 6 y es cuando se sale y me da el resultado. Podríamos ponerlo, por ejemplo, aquí. Le podríamos decir que le dé salida a la i, por decir, i es igual, y le concatenamos la i, y luego le concatenamos pot, y que nos muestre pot. Le estoy dando salida a pot y a la i dentro del ciclo, para ver cómo va cambiando, ¿no? A ver, le voy a dar. Vamos a decirle 4 a la 5. Y aquí me va a ir mostrando la i cuánto vale. Ah, le puse pot en lugar de pot. Pero nos vamos dando cuenta pues que va reflejando esto que pusimos aquí. Ahí me faltó la t en pot. Y cuando la i vale 6 es cuando se sale y ya no ejecuta otra vez el ciclo. Bueno, ya tenemos el algoritmo hecho en Flowgorit. Vamos a hacerlo en PCI. Si hay dudas me dicen, por favor. Vamos a hacerlo aquí en PCI. Muy bien, entonces en PCI sería potencia entera y pues vamos a empezar definiendo las variables, que sería definir exponente la i como entero. Y la base y potencia como real. Luego, pedimos la base y el exponente. Vamos a decirle aquí, escribir base, leer base, escribir exponente entero, leer exponente. Muy bien, entonces ahora empezamos lo que es la lógica de cálculo. Dice que potencia empieza con 1, pot va a empezar con 1. Luego viene el ciclo for, el para, ¿verdad? Aquí vamos a poner el ciclo para. Y la variable que vamos a utilizar es la i, puede ser otra. La i va a empezar en 1 y el valor final es el exponente. Ese es el que me va a decir cuántas vueltas va a dar el ciclo, cuántas multiplicaciones se van a hacer. Y el paso pues va a ir de 1 en 1. Muy bien. Y la única instrucción, aquí la salida esta pues no es necesaria. Nada más era para visualizar cómo van cambiando los valores de las variables. Entonces la única acción que se va a repetir es esta de pot nueva es pot anterior por la base. De tal manera que pot va a ir cambiando con cada vuelta que se dé. ¿Qué cambio va a tener? Pues la multiplicación otra vez por la base, por la base, por la base. Aquí es donde se refleja
la repetición de multiplicaciones por la base. ¿Cuántas multiplicaciones? Las vueltas que va a dar el ciclo. Muy bien. Y cuando salimos del ciclo, podemos dar el resultado. Vamos a ponerle por aquí, escribir base, un circunflejo, exponente, un igual, y el resultado. Vamos a guardar este algoritmo. Y a probarlo. Queda cortito el algoritmo. La base 4, ahorita voy a probar con el ejemplo. 4 a la 5 me da 1024. Vamos a probar con algún otro número. Les digo, puede ser con decimales 0. A ver, si esto lo elevamos a la 5, ¿cuánto me da? Si lo checan, por favor. Punto 5847 a la 5. ¿Sí da eso? ¿Sí dio? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, ahora, así como esta, pues va a haber muchas operaciones y las vamos a ir agregando a la calculadora. Entonces, fíjense, ¿qué haríamos en la calculadora ya acá en Java? No lo vamos a hacer ya ven que tenemos la calculadora con las 4 operaciones básicas también en PCInt, pero luego nos va a llevar mucho tiempo implementar todas las operaciones en esa calculadora. Lo voy a hacer nada más en la calculadora de Java. Al fin y al cabo, el algoritmo sí lo tenemos. Bueno, entonces voy a abrir aquí la calculadora de Java. A ver, entonces ya tenemos aquí aplicación calculador. Le vamos a agregar la quinta opción, que es la potencia entera. Ya tenemos, digamos, la base, la estructura básica del ciclo, el ciclo do while para el manejo del menú. Y por acá apareció otro ciclo do while para validar el divisor, ¿verdad? Aquí está otro do while. Bueno, cada vez el bloque del ciclo do y del switch, pues se va a ir expandiendo, va a ir creciendo, ¿no? Bien, vamos a ponerle aquí el número 5. Sería 5 división entre. Y entonces acá en el switch vamos a agregarle el caso 5. Antes del default, ¿va? Case 5. Si el usuario escoge 5 es que va a ser una potencia entera. Aquí lo ponemos para potencia. Muy bien. De una vez voy a poner el break. Y aquí nosotros implementaríamos este algoritmo. Bueno, mejor voy a tomar de referencia el PCI. Aquí nosotros implementaremos este algoritmo. Pero, como vamos a hacer una serie de operaciones matemáticas, entonces, pues perderíamos una gran oportunidad de crear nuestra propia librería de operaciones matemáticas. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, Java para calcular una potencia? ¿Cómo lo hacemos en Java? En PCInt y en Flowgorit tenemos el circunflejo como operador potencia, pero en Java no. ¿Cómo calculamos una potencia en Java? Con el matplotlib, ¿va? Con el matplotlib. Bueno, entonces vamos a generar algo similar nosotros. Ya que tenemos el algoritmo de calcular la potencia, pues no lo vamos a dejar así suelto, sino que lo vamos a
encapsular en una función la cual podamos reutilizar. Y no solo eso, como vamos a generar más cálculos, pues vamos a juntar esos cálculos en una librería similar a MathH. No vamos a llegar a crear una como esa, ¿verdad? Pero sí nuestra propia librería de operaciones matemáticas. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar este algoritmo y lo vamos a codificar, pero como una función. Lo vamos a convertir a una función dentro, aquí, de mi calculadora. ¿Sí? Entonces, ya ven que tenemos una función para leer un valor de tipo real. Vamos a agregarle aquí una función para que calcule la potencia entera. Ahora, sí va a haber un pequeño cambio a la hora de codificar, porque en una función los datos no se le piden al usuario, se ponen como parámetros de entrada. Y los resultados no se le muestran al usuario, sino que se regresan como un resultado. Se regresan, no se muestran. Bueno, entonces vamos a poner aquí nuestra función. Va a regresar un valor doble porque pues ya vimos que el resultado puede tener decimales. Y le voy a poner a la función como nombre potencia, precisamente por eso no quise usar ese nombre a la variable que calcula la potencia. Ahí la voy a llamar potencia. Y bueno, y esto lo vamos a hacer cada vez que convirtamos un algoritmo que no es función a una función. Los datos de entrada van a ser los parámetros de entrada y el resultado va a ser el dato de salida. Los datos de entrada no se los vamos a pedir al usuario, van a quedar como parámetros de entrada. Y los resultados no se los vamos a mostrar, se los vamos a regresar no al usuario, sino a un programa, en este caso main, otra función. Bueno, entonces la potencia va a recibir como parámetros la base y el exponente. ¿Sí? La intención de esta función es que va a recibir base y exponente y me va a regresar el resultado de la potencia. O sea, vamos a implementar este algoritmo. Pero este algoritmo, pues los datos se los pide directamente al usuario. Nosotros no. Los datos ya los estamos pidiendo, pero como parámetros de entrada. Bueno, entonces simplemente pues vamos a hacer esta parte. La variable pod, esa no es un parámetro de entrada. Hay que definir bien los parámetros de entrada. No son todas las variables que se necesiten, no. Son los datos que necesita la función para hacer su proceso o su cálculo. La variable pod es transitoria, pero lo que sí necesita saber es cuánto vale la base y cuánto vale el exponente. Ya pod es parte del proceso. Entonces, vamos a declarar la variable pod y le podemos de una vez dar el valor inicial. Podemos declarar una variable y si tiene un valor inicial se lo podemos poner de una vez. Y entonces, la variable i tampoco la declaré porque la voy a declarar dentro del ciclo, ya que nada más la voy a usar ahí en el ciclo, una vez. Vamos a poner el ciclo for in i. Ahí estoy declarando la variable i. Va a empezar en 1. La i va a llegar hasta exponente. Este exponente, pues es el que va a llegar aquí como parámetro. Lo que llegue aquí es el límite del ciclo. Y la i se va a ir de 1 en 1. Y lo único que va a hacer es esta operación. En los algoritmos no nos preocupamos de si es una sola instrucción o son varias. Ahí siempre tienen delimitadores. Pero en Java, pues como es un ciclo for, podemos o no poner llaves dependiendo cuántas instrucciones sean. Si es una sola instrucción, no es necesario poner llaves. Si son dos o más, sí hay que poner. En este caso es una sola instrucción. Es pod es igual a pod por base. Es una sola instrucción. Por lo tanto, no requiere llaves. Si las ponemos no hay problema. Pero yo nada más voy a poner las llaves cuando sean necesarias. Bueno, y aparte, ya hemos visto cómo simplificar esa operación. O sea, en lugar de hacer eso, yo lo puedo dejar así. Pod por igual base. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo esto que puse. Nos ahorramos escribir dos veces la misma variable. Bueno, entonces, y cuando sale del ciclo, ya fuera de él, el resultado no lo voy a mostrar, lo voy a regresar. Entonces, pues vamos a regresarlo.
Aquí sería return bot. Bueno, entonces acabamos de crear una función que calcula la potencia entera de un número, ¿sí? De cualquier base. ¿Qué necesito como datos de entrada, como parámetros? Pues la base y el exponente. Y con esos calculo la potencia y no la muestro, la regreso. Bueno, ahora acá en el número 5, pues ya no tengo, en lugar fíjense, si yo no hubiera creado la función, pues tendría que haber codificado esto aquí en la opción número 5 y pues iba a quedar mucho más extensa. Ahora, pueden pensar, pues sí, lo que no pongo aquí, pues lo estoy poniendo en la función, ¿verdad? Pues sí, nada más que la función es reutilizable. La función yo la puedo, en cualquier otro programa donde yo necesite una potencia entera, la puedo usar. Bueno, entonces, ¿cómo hemos hecho las operaciones? Pedimos los operandos y luego hacemos la operación. Pero en los 4 casos que ya tenemos, los operandos eran de tipo real. Por eso usábamos 2 veces la función leer real. Nada más que, pues ahora vamos a leer, la base sí es real, pero el exponente es entero. Entonces no me serviría esta función para leer un entero. A ver, entonces haríamos esto, ¿va? Diríamos, no voy a utilizar las variables base y exponente porque para la calculadora, para no usar tantas variables, tenemos 2 genéricas para reales, ¿sí? Real 1 y real 2. Entonces le voy a decir, real 1 es igual a leer real y el mensaje pues es base. La base la estoy recogiendo en la variable real 1, ¿sí? Pero pues no puedo usar la función leer real para el exponente porque el exponente es entero. Y aprovechando, pues que va a haber otras operaciones en donde se utilicen enteros para como datos de entrada, como parámetros, por ejemplo el factorial. Va a haber otras operaciones donde el valor que se le pide al usuario debe ser un entero. Y aquí no tenemos todavía eso. Bueno, entonces vamos a hacer la misma idea que con los reales. Vamos a declarar 2 variables de tipo entero, entero 1 y entero 2. Por lo que se ofrezca, va a haber operaciones donde requiero 2 enteros. En este caso particular de la potencia entera, necesito un real y un entero. Bueno, entonces voy a usar real 1 y entero 1. Nada más que entero 1, ¿cómo lo voy a leer? No puedo usar la misma variable, perdón, la misma función leer real porque me va a regresar un doble y pues no lo voy a poder guardar en entero 1 porque es entero. Bueno, entonces, pues vamos a crear otra función. La voy a crear aquí abajo de leer real. La voy a copiar porque la idea es la misma. Ahorita me va a marcar error porque se llaman igual, ¿no? Sí se pueden llamar igual siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. Como aquí son iguales, pues me marca error. Bueno, pero de todos modos le voy a cambiar el nombre. Este se va a llamar leer entero. Leer entero. Me va a recibir un mensaje. El escáner, pues también lo necesito. El dato que va a leer es un entero. Entonces aquí le pongo entero. La variable dato que está en esta función no es la misma variable dato que está en esta otra. Son ámbitos diferentes. Bueno, entonces me marca error porque dato es entero y estoy leyendo un doble. Bueno, debo leer un entero. La idea es leer un entero. Un doble no cabe en un entero, por eso marca error. Y va a regresar el dato que se leyó, el entero que se leyó. Nada más que si yo lo dejo así, aquí ya no me marca error porque un entero sí cabe en un doble. O sea, lo que voy a regresar es un entero, aunque diga ahí que es un doble, pues sí lo acepta. Pero bueno, aunque lo acepte, no me conviene esto porque yo necesito que realmente me regrese un entero. Entonces aquí le ponemos int. Esta función leer entero va a recibir un mensaje, lo va a mostrar para ver saber qué es lo que se está pidiendo. Va a pedir el entero y lo va a regresar. ¿Sí? Entonces, esta función ya la podemos usar acá. Aquí en el 5. Le vamos a decir, entero 1 es igual a leer entero
Y la idea es que el mensaje va a ser exponente entero, así como dice el algoritmo. Exponente, así. Entonces, este para calcular la potencia entera necesito que la base sea real y el exponente sea entero. Ya estoy pidiendo un real para la base y un entero para el exponente. Y entonces, ni siquiera voy a usar la variable resultado. Una de las ventajas de las funciones también es que lo que me regresan lo puedo usar de varias formas. Lo puedo usar para asignarlo a una variable o que forme parte de otra expresión o darle salida, simplemente. En este caso le voy a dar salida. Entonces vamos a decirle aquí system. Va a decir, ya aquí, pues, al usuario no le pedí en la variable base y en la variable exponente, le pedí en la variable real 1 y entero 1. Entonces aquí va a decir real 1 más un circunflejo más el exponente lo pedí en entero 1 más un igual más, y aquí es donde voy a usar la función. Le voy a decir potencia, y vean cómo potencia me pide dos parámetros. Dice, el primer parámetro va a ser la base y el segundo parámetro va a ser el exponente. Entonces ya le digo, bueno, la base la tengo, ahí me trató de adivinar, pero no adivinó ninguno. La potencia, la base va a ser, la pedí en real 1 y el exponente lo pedí en entero 1. Ya esa función la puedo reutilizar para otras cuestiones. A ver, vamos a probar eso. Claro que es mucho más. Aquí, si no, fíjense, si no, yo sé que no lo van a hacer, pero si intentaran desarrollar este ejercicio de la calculadora sin usar ninguna función más que las que trae Java, créanme que es una locura. O sea, porque aquí nos estamos ahorrando, o más que ahorrar, tal vez la palabra no sea ahorrar, sino estamos haciendo más eficiente el uso del código, porque aquí, pues en lugar de 4 instrucciones, nada más la dejé en 2. Y acá la potencia, obviamente que alguien tiene que calcularla, pero la va a calcular la función. Está la función potencia. Y aquí nada más la estoy mandando llamar. Es mucho más controlado todo esto. A ver, vamos a probar. La potencia, ¿verdad? El 5, la base, el 4 y el exponente el 5 para probar el ejemplo. Y ahí está, me dice que 4 a la 5 es 1024. Ahora, eh, voy a probar con otro valor. 2.89 elevado a la 6. A ver si alguien me ayuda a ver cuánto da eso. 2.89 elevado a la 6. ¿Sí da eso? Sí, gracias. Muy bien, bueno. Ahora, me voy a salir. Siempre se me olvida salirme. Acá dejé una pendiente. Muy bien. Ahora, si nosotros hubiéramos resuelto esto con Java, o sea, sin usar nuestra función, ¿cómo le hubiéramos puesto aquí? mat.pow y real 1, entero 1. ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr algo similar? Porque, pues ya que vamos a generar un conjunto de funciones matemáticas, porque cada operación que hagamos va a ser la misma, digamos, la misma dinámica. Hacemos el algoritmo, lo analizamos y luego cuando lo pasemos a Java no lo vamos a pasar tal cual, sino que vamos a crear una función y la vamos a agregar a nuestra librería de funciones. ¿Cómo crear esa librería de funciones? Bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros, si por ejemplo fuéramos a hacer la aplicación en Visual, ¿qué hacemos?
le agregamos un nuevo ¿qué? Si la quiero hacer en visual, ¿qué agregaríamos? Un frame, ¿verdad? Bueno, en lugar del frame vamos a agregar un Java class. Un Java class es un archivo de código fuente de Java. Igualito que este. Esto es un archivo de código fuente de Java. Tiene extensión .java. Nada más que este ya lo genera automáticamente cuando creamos el proyecto. Ya lo pone ahí. Y no solo eso, sino que le agrega la función main, lo cual lo hace ejecutable. Este es ejecutable porque tiene la función main. La función main nosotros no se la pusimos, ya venía. Bueno, cuando agreguemos ahorita este nuevo archivo, vamos a agregar un nuevo Java class. Le vamos a llamar mate en analogía a la librería math que trae Java. Vamos a crear nuestra propia librería. Entonces, ahí, y cuando agregamos un archivo de esta forma, pues es un archivo de código fuente de Java, pero no es ejecutable. Este no es ejecutable. Y aquí lo podemos observar. Ya tenemos dos archivos de código fuente. El que generó el proyecto cuando se creó, ese sí es ejecutable, aquí tiene el play. Y este mate que no es ejecutable. Mate lo vamos a usar como un contenedor de funciones, un depósito de funciones matemáticas. Y ya tenemos la primera. Entonces me voy a ir a la calculadora y la función potencia, vean cómo la voy a copiar y pegar, no le voy a hacer ningún cambio. La voy a, más que copiar y pegar, la voy a cortar, o sea, la voy a cortar de aquí y la voy a pegar acá. Ahí está la función. No le hice ningún cambio porque todo lo que necesita de información lo obtiene a través de parámetros y el resultado lo regresa y todo lo demás. La variable pod y la variable i son locales. Bueno, acá ya me marcó un error. Porque, pues a la hora de que mandé llamar la potencia, ¿dónde quedó? Ya no existe, dice que ya no existe la función potencia. Y no existe porque ya la cambié de archivo. ¿Ok? Bueno, pero entonces, aquí le podemos decir que la vaya a buscar a la librería mate. Le diríamos mate punto, y vean como que ya aparece potencia. Mate punto, esta es nuestra función, así lo dejamos. Así es que mate, como les digo, va a ser un contenedor, un depósito de funciones, ahí vamos a ir agregando. Y aquí la calculadora, pues va a, a mandar llamar esas funciones. La va a mandar llamar no directamente, sino a través de, a través de la librería mat. Ahora, ¿por qué creen que no copié las funciones que leen datos? Porque no son matemáticas. Nosotros tenemos un math para funciones matemáticas, tenemos un escáner para entrada de datos. Entonces, y muchas veces, pues nosotros revolvemos funciones nada más así porque se puede, pero la intención no es esa, ¿verdad? Sino el hecho de tener funciones es aislar procesos y facilitar que sea más manejable, más controlable, pero también colecciones de funciones, pues funciones que sean para algún propósito específico, ¿verdad? No revolver ahí todo y mandar llamar. Una librería que se llame todo y ahí pongo todas las funciones, ¿verdad? Pues tampoco. Bueno, entonces por esa razón, no, estas variables, perdón, estas funciones para lectura, pues las dejé ahí mismo. Si tal vez si tuviera muchas funciones de lectura, pues haría una librería que fuera para funciones de lectura. Bueno, pues entonces ahí le vamos a dejar.